a la narrativa barroca. Es un tema bastante complejo porque la verdad es que hay muchas obras y muchos autores en esta época y vamos a ir viendo los distintos tipos de novela que nos podemos encontrar en esta época. La primera que vamos a tratar es la novela cortesana. La novela cortesana es una novela de influencia italiana, imitación de las novelas italianas. Se utiliza como punto de partida muchas veces las novelas ejemplares de Cervantes. La acción se produce en una ciudad y tiene una serie de características. Suele tener una extensión breve, los protagonistas muchas veces son de una burguesía acomodada, la temática suele ser fundamentalmente amorosa y suele haber cierta ejemplaridad, es decir, que enseñan algo, enseñan una serie de valores. Como ejemplo de autora de este tipo de novela está María de Zayas y Sotomayor, que trató las desigualdades entre hombres y mujeres defendiendo a las mujeres. Otro tipo de novela que se va a desarrollar muchísimo en la época barroca, siguiendo la saga del Lazarillo de Tormes, es la novela picaresca. Tuvo un gran desarrollo, ya os digo, y una serie de características que en algún caso coinciden con el Lazarillo y en algún caso hay ciertas variaciones. Está en primera persona, también es autobiográfica, como en el caso de Lazarillo, y está escrita a modo de confesión. Otra de las características es que el protagonista suele ser un niño adolescente que proviene de una familia marginal y tiene que buscarse el sustento. Con el fin de buscarse ese sustento, realiza desplazamientos continuos. Es un personaje que se tiene que mover mucho para poder conseguir ese sustento. Sin embargo, a diferencia del Lazarillo, no alcanza una buena fortuna. De hecho, muchas veces cae en la delincuencia o en situaciones, ya os digo, aún más marginales de las que proviene. En la novela picaresca se hace una gran crítica social y una gran descripción de las miserias. Ejemplos de novelas picarescas y de autores son El Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, que es la primera obra en el siglo XVII de este estilo. Imita mucho al Lazarillo y contiene muchísimas reflexiones morales. Otro ejemplo es La Pícara Justina, de Juan López de Úbeda, y la más famosa es El Buscón. El nombre completo es La vida del buscón llamado Don Pablos, que es de Quevedo. El Buscón de Quevedo es una narración también de estilo autobiográfico. Pablos nació en Segovia y era de familia de delincuentes. Cuando era bastante joven, fue criado de un joven noble que vivía y estudiaba en el colegio del licenciado Cabra, que era un clérigo muy tacaño, y realmente en esta época, pues Pablo pasó muchísima hambre. Así que se marchó a Alcalá y ahí se convirtió en un pícaro. Una vez que su padre muere ahorcado, regresa a Segovia y con el dinero de la herencia, pues se convierte ya directamente en un delincuente. Se hace estafador, se libra de la prisión gracias a sobornos, engaña a una joven con recursos económicos, vive del juego haciendo trampa y ya por último se hace asesino. Y para huir de la justicia se marcha a América. Esta obra tiene un estilo conceptista, ya acordaos que Quevedo era un gran representante de esta tendencia, tiene muchísimas hipérboles y exageraciones. Pasamos ya a otro tipo de obra, en este caso la prosa didáctica. No es tanto novela, pero bueno, lo podemos tratar también en este apartado. La prosa didáctica pues trataba temas políticos, morales, reflexiones filosóficas y mucha crítica también y sátira. Uno de los que cultivó la prosa didáctica fue Quevedo, que escribió bastantes obras en este sentido. Por ejemplo, Sueños y discursos. Aunque el autor realmente más importante y más significativo de la prosa didáctica es Baltasar Gracián, en cuya obra pues mostraba modelos de conducta, reflexiones sobre la vida humana y en todo caso estaba rodeado de un gran pesimismo, propio de la época barroca que comentamos. Un ejemplo es El Criticón, que es una gran alegoría. Vamos a pasar ya a Cervantes y después le dedicaremos un apartado importante al Quijote. El nombre completo de Cervantes, Miguel de Cervantes y Saavedra, nació en 1547 y murió en 1616. Tuvo una vida intensa y novelesca propia de una novela.
De joven tuvo que huir, tuvo que irse a Italia por haber participado en un duelo. Después participó en la batalla de Lepanto con don Juan de Austria y ahí es donde perdió la movilidad de su mano izquierda y por eso lo llamaban el Manco de Lepanto. A la vuelta de esa batalla de Lepanto fue apresado por piratas turcos y estuvo 5 años preso en Argel, donde intentó varias veces de forma infructuosa huir. Los frailes de la Merced pagaron un rescate por él y entonces pudo regresar a España. Él llevaba consigo una carta de don Juan de Austria en la que lo recomendaban para conseguir algún tipo de puesto de la administración y precisamente fue esa carta la que hizo pensar a los piratas que era una persona importante, y pidieron un gran rescate, aunque su familia no lo podía realmente pagar, tardaron bastante en conseguir el dinero para pagarlo. Cuando volvió a España, resulta que había habido un cambio político y esa carta no le sirvió de nada. En España se convirtió en recaudador de impuestos, también se casó, y fue acusado de estafador y fue encarcelado en Sevilla. Más adelante volvió a ser encarcelado por haber participado en una pelea en Valladolid y se dice que en esa época fue cuando realmente escribió el Quijote, o buena parte de él. Luego ya regresó a Madrid y terminó muriendo en Madrid pobre, aunque es verdad que al final de su vida ya consiguió un reconocimiento literario, realmente pues su situación económica seguía siendo muy delicada. Cervantes cultivó tanto la poesía como el teatro, pero realmente donde destacó fue en la novela. Fue un virtuoso de la novela, además se le considera el creador de la novela moderna. Gracias a su influencia, digamos que va a desarrollarse ya lo que se considera la novela moderna, con las características que tenemos actualmente y consideramos actualmente de la novela. Uno de los aciertos que tuvo fue la fusión que logró entre lo verosímil y real y lo fantástico e imaginado. Escribió novela pastoril, que como sabéis trata pues, la historia amorosa de pastores idealizados, como es el caso de La Galatea. Escribió también novela bizantina, que narraba las aventuras y los viajes que tenía que sufrir una pareja para después poder encontrarse, como es el caso de Los trabajos de Persiles y Sigismunda, que es una de las obras de las que más orgulloso se sentía Miguel de Cervantes. Curiosamente, el Quijote no tenía tanta valoración por su parte como esta otra novela. Y también escribió las novelas ejemplares. Las novelas ejemplares son 12 relatos cortos que describen detalladamente lugares y ambientes y tipos sociales, personajes. Es de gran importancia el diálogo, por lo cual le da más verosimilitud. Suele tener una enseñanza moral. Aparecen estilos variados y muchas veces se trata el tema amoroso. Las novelas ejemplares se clasifican en 3 tipos. Están las novelas idealistas, en las que pues, prima la imaginación, como por ejemplo El amante liberal y La ilustre fregona. Las novelas realistas, que suelen tener más crítica social y ya no se trata el tema amoroso, generalmente, como por ejemplo El celoso extremeño, Rinconete y Cortadillo o El coloquio de los perros. Y después hay una mezcla de ambas tendencias, digamos, que son las novelas ideorrealistas, como es el ejemplo de La gitanilla o El licenciado Vidriera. Pasamos ya a El Quijote. El Quijote es la obra más inmortal y más conocida de Cervantes. Y ya os digo que curiosamente no era su preferida, pero realmente el valor de esta obra y sobre todo la influencia que tuvo en el futuro de la literatura, pues es lo que hace que sea de esa importancia. Nació como una parodia de las novelas de caballería. Realmente es muy difícil de clasificar esta obra dentro de las novelas que existían. De ahí también su genialidad. Es que es única. Realmente no es una novela de caballería. Es una parodia de esas novelas. Esas novelas de caballería son ridiculizadas y caricaturizadas. Las novelas de caballería contaban la historia de un caballero andante que se veía inmerso en una serie de aventuras y hazañas que dedicaba a su amada. Luchaba contra las injusticias, se enfrentaba con seres fantásticos en lugares idealizados. Generalmente además hablaban de una serie de crónicas o manuscritos en los que estas historias
quedaban reflejados. Lo que plantea el Quijote es una situación ridícula en la que un caballero andante idealizado, además en este caso es un loco realmente, pues se dedicara en la España real de aquella época, que además, si os acordáis, es una España en la que hay una gran crisis, una gran decadencia, en la que aparecen personajes marginales, míseros, contrastes, y aparece de repente ese caballero andante idealizado por ventas reales, lugares reales, cómo se produce ese contraste entre esa idealización de un personaje y la realidad. Pero en realidad la novela del Quijote es mucho más que una parodia de las novelas de caballería. ¿Por qué? Porque aparecen verdaderos testimonios antropológicos, científicos, lingüísticos, crítica literaria, incluso hay hasta partes que se podrían considerar tratados de política. Además, como hemos comentado, pues ya tiene un tratamiento de los personajes y un tratamiento de los argumentos propios de una novela moderna. El argumento del Quijote se basa en un personaje, Alonso Quijano, que es un hidalgo humilde en el sentido de que no tiene grandes riquezas, que a causa de leer libros de caballería, en los que además gasta su poca fortuna, pues enloquece, decide armarse caballero andante e ir a buscar aventuras por España. Se va a dar un nombre a sí mismo, se inventa un nombre a sí mismo, será Don Quijote, y le añade el de la Mancha, como por ejemplo el Don Amadís de Gaula. Se inventa a una dama a la que dedicarle sus hazañas, se basa en una labradora al que conoció y estuvo medio enamorado de joven, que es al Don San Lorenzo, y le pone un nombre así rimbombante que es Dulcinea del Toboso. Y también le pone un nombre a su viejo caballo, flaco y ya no apto para aventura, y le pone el nombre de Rocinante, porque es un nombre sonoro. Y después de toda esa creación fantástica que él hace en su cabeza, pues sale a vivir una serie de aventuras. Y se produce el gran contraste entre los paisajes exóticos que están en su cabeza con la realidad y con los lugares de verdad propios de la geografía española y manchega. En vez de ir a castillos, como él se cree, pues va a ventas. O por ejemplo, en vez de enfrentarse con gigantes, pues realmente lo que son molinos. Entonces, pues juega mucho con ese contraste entre la realidad y lo imaginado y fantástico. El título completo de la obra es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y está formado por dos partes que distan 10 años de la edición entre una y otra. La primera parte se editó en 1605, tuvo un gran éxito, y la segunda parte se publicó en 1615, que si os dais cuenta es un año solo antes de la muerte de Cervantes. Por lo visto se animó a acelerar la publicación de esta obra porque había salido un Quijote falso, que era el Quijote de Avellaneda, que por lo visto le disgustó bastante, y entonces se animó a publicar su segunda parte. La primera parte está formada por 52 capítulos y narra dos salidas del Quijote. En la primera salida, que son los 6 primeros capítulos, pues es cuando pues narra toda esa transformación de ese Alonso Quijano en Don Quijote, y sale solo y regresa apaleado. Hay una parte muy graciosa en la que se ve precisamente ese contraste y esa sátira, que es cuando lo arman caballero. Él se cree que ha ido a un castillo donde hay un noble y realmente ha ido a una venta, y el ventero es quien lo arma caballero. Como armó follón en la noche en la que estuvo velando sus armas porque se enfrentó a otros dos, pues entonces el ventero acelera el armarlo caballero, pero con muchísimas sornas y burlándose de él. Pero Don Quijote ni se da cuenta. Y precisamente vuelve apaleado porque se enfrenta a unas personas que iban por el camino, obligándolas a que dijeran que Dulcinea del Toboso era la más bella dama de toda la comarca. Y al final pues terminan en conflicto. Cuando regresa, sus amigos le queman los libros. Pero en esa quema de libros hay algunos libros que se salvan, y ahí es donde tenemos la crítica literaria. A continuación, en el capítulo 7 se busca un escudero, y ahí es donde está Sancho Panza. Y se produce el contraste entre el Quijote y Sancho Panza, que ya lo veremos después cuando veamos los personajes. Y pues también van a vivir una serie de aventuras en las que continuamente está ese contraste entre la realidad y la fantasía, ¿no? Por ejemplo, pues el episodio de los molinos, o cuando confunde
una bacía de barbero con el yelmo de Mambrino. Además de la historia de Don Quijote y de Sancho Panza, aparecen narradas muchas otras historias de otros personajes, en las que además aparecen pues historias de estilo pastoril, otras historias de tipo sentimental, otra picaresca, y hay una multiplicidad de historias, de argumentos y de voces en esta obra. Al igual que ocurría con las novelas de caballería, el Quijote también menciona un supuesto manuscrito, que es la técnica del manuscrito inventado, en el que un historiador, que se llama Cide Hamete Benengeli, pues supuestamente había recogido las historias de este Don Quijote. Y de esa manera se le da más verosimilitud a la obra. Eso más esa multiplicidad de voces que habíamos comentado precisamente, esas diversas perspectivas que aparecen. En la segunda parte del Quijote, Cervantes mezcla de forma magistral lo que es la realidad y la ficción. De hecho, los personajes hablan de ese Quijote falso de Avellaneda y lo critican, o incluso del éxito que ha tenido la obra. Es curioso cómo se mezcla la ficción con la realidad. Van a vivir diversas aventuras, como por ejemplo el gobierno de Sancho de la ínsula Barataria, o una serie de enfrentamientos con el Caballero de los Espejos. Y lo más interesante de esta parte de la obra es la evolución de los personajes, lo que se ha dado a llamar la sanchificación de Don Quijote y la quijotización de Sancho. Es decir, Don Quijote empieza a ver más la realidad, a darse cuenta de lo que es la realidad y su fantasía, como por ejemplo cuando Sancho lo quiere engañar, que van a ir a buscar a Dulcinea del Toboso, y entonces Sancho quiere hacerle pensar a Don Quijote que tres labradoras que pasaban por ahí, pues que una de ellas era Dulcinea del Toboso y que las otras dos pues eran sus damas. Y Don Quijote se da cuenta de que son labradoras simplemente, y además brutas y un poco vulgares. Entonces ahí es cuando ya se ve cómo el Quijote se va dando cuenta más de la realidad. Y la quijotización de Sancho se produce porque él empieza también a creerse un poco la fantasía del Quijote y a desear seguir con esas aventuras. La final derrota de Don Quijote con el Caballero de la Blanca Luna, en un enfrentamiento que tuvo lugar en Barcelona, que en realidad el Caballero de la Blanca Luna era el mismo que el Caballero de los Espejos, era el bachiller Sansón Carrasco disfrazado. Y eso le obligó a regresar a su pueblo. Ahí, decepcionado y maltrecho, pues él quiso convertirse en protagonista de una novela pastoril, y de hecho Sancho se iba a animar. Pero ya recobra la cordura y muere triste y ya consciente de lo que era la realidad y de lo que había pasado. Bien, en cuanto al análisis de los personajes, hay una impresionante galería de personajes en el Quijote. Aparece todos los extractos sociales. Pues tenemos los venteros, ganaderos, tenemos alguaciles, tenemos clérigos, presos, médicos, nobles, ¿no? Una galería enorme de personajes y que son objeto muchas veces de la crítica social que se trasluce en la obra. Pero bueno, aparte de estos personajes, y aparte del Quijote y Sancho, evidentemente, cobran cierto protagonismo algunos otros personajes, que son el barbero, el cura y el bachiller Sansón Carrasco, que son los amigos de Don Quijote. Y esa Dulcinea del Toboso idealizada que él se inventa. En el caso de los dos personajes principales, el Quijote representaría el lado idealizado, y a la forma de expresarse utiliza un estilo culto, incluso anticuado, que eso también le da un carácter más ridículo a la situación, ¿no? Porque estamos hablando de un personaje que en el siglo XVII hablaba como los caballeros andantes de la novela. Y el otro personaje sería Sancho, que lo que representa es el materialismo. Y su forma de hablar es pues mucho más inculta, mucho más vulgar, más popular y llena de refranes, como pasaba con la Celestina. Bueno, y como ya hemos comentado, estos personajes evolucionan y tienen una influencia mutua. Y ya por último vamos a tratar los temas del Quijote, que los temas que aparecen pues son precisamente la parodia de los libros de caballería, una exaltación de la libertad, de la voluntad humana y del esfuerzo personal,
El conflicto entre los sentidos y las apariencias, que esto tiene un poco también de esa idea del barroco de las falsas apariencias. El conflicto entre ese ideal heroico y la realidad, que es decepcionante, y ahí es donde tenemos también una oportunidad para la crítica social. Y bueno, como temas secundarios aparece un poco el tema de la locura o la crítica literaria que ya hemos comentado, o por ejemplo, pues algunos temas políticos, reflexiones, etcétera. Y bueno, ya sabéis que la trascendencia literaria del Quijote es esa importancia en la creación de la novela moderna en cuanto al tratamiento del argumento, el tratamiento de los personajes, con una gran densidad psicológica, y además son personajes que no son planos, sino que evolucionan, el realismo, el humor, etc. Y evidentemente, pues el Quijote dio lugar a más obras, algunas fueron imitaciones o versiones del Quijote. Y con esto damos fin a lo que es la narrativa y prosa barroca. Y bueno, pues esperando al siguiente vídeo, que ya es el teatro y ya será el final. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.